Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? A ver si me escuchan. Confírmenme, por favor, el audio. Sí, yo puedo escucharla bien. Ok, bien, muchas gracias. Como que se trabó aquí mi computadora, yo me veo pasmada, pero ustedes me oyen muy bien. ¿Ven la pantalla? Ok, a ver los demás, confírmenme, por favor, solamente si me escuchan correctamente y si pueden visualizar la pantalla. Sí, todo bien. Ok, gracias. Vamos por acá, están checando que está bien también. Muy bien, pues yo creo que vamos a iniciar para no estar mucho tiempo en la sesión de Zoom, ¿ok? Antes que nada, pues bienvenidos todos a la sesión de Zoom. En este curso básico de Excel, el cual me solicitan realizar una sesión de Zoom para poder retroalimentar y compartir con ustedes algunos tips, algunos consejos sobre lo que es el uso de Excel, así como a lo mejor alguna duda que ustedes tengan de manera muy específica, comentarla y poder solucionarlo, ¿ok? Entonces, antes que nada, pues voy a iniciar mostrando tantito lo que es la presentación, ¿ok? Hay quienes omitieron la parte de la presentación, pero leí detenidamente sus comentarios que realizaron también a través de la plataforma. Y esta dinámica de presentación, fíjense que me gusta mucho comentarla en sesión, porque quiero que observen y se den cuenta los diferentes medios en que cada uno de ustedes aplicará el conocimiento que tal vez ya tienen, algunos van a retroalimentar y para muchos es nuevo todo eso del Excel. Aquí, por ejemplo, tenemos a Liliana, ¿verdad? Liliana dice que ella actualmente trabaja en la Secretaría de Salud y ella decidió tomar el curso de Excel para que se le pueda facilitar algunas tareas en el trabajo. Mari, también de este lado, nos dice que pues ella actualmente trabaja en Querétaro. Por aquí algo bien interesante, miren, ella dice que trabaja en la parte administrativa, que se utiliza bastante lo que es el Excel también. Y bueno, si ustedes le dan una leída a lo que son los mensajes de la presentación, vamos a darnos cuenta que está también, por ejemplo, Diego, él es ingeniero civil y trabaja como diseñador de hidrosanitario. Entonces, realmente Excel es una herramienta que no solamente aquí, en todo el mundo es importante, la utilizamos demasiado. Entonces, a mí me da mucho gusto y principalmente que ustedes estén interesados en capacitarse en esta herramienta que es, la verdad, una gran herramienta de gran apoyo y nosotros estamos iniciando apenas a nivel básico, pero es muy amplio. Excel es todo un mundo. Entonces, yo estoy aquí con ustedes para apoyarlos, guiarlos, resolver dudas. Nos vamos a guiar del contenido que nos marca la plataforma. Ya la mayoría ingresó a la plataforma y quienes ya también entregaron las actividades. Sin embargo, el objetivo de la sesión por Zoom es que yo pueda compartir con ustedes un poquito más de conocimiento del que está en la plataforma. Y también, ¿por qué no? Que ustedes si tienen algo por querer saber o también que comentar, lo hagamos en la sesión, ¿sale? Pues bienvenidos, bienvenidos. Vamos a iniciar con lo que sería esta capacitación. No sin antes preguntarles si de las personas que ya enviaron lo que es la primera práctica, los que ya leyeron la antología, ¿tienen alguna duda muy en particular sobre lo que es esta primera unidad? ¿O alguna duda muy específica sobre el uso de la plataforma para guiarlos? Y si no, pues para avanzar con lo que es el contenido y retroalimentando cada punto.
Con toda confianza, por favor. Nadie por acá. Michelle, por acá ya está. Alexandra, Ingrid, Liliana, Diego, bienvenidos. Mateo. No sé si alcanzaron a escuchar la primera parte. ¿Alguna duda en particular que ustedes tengan respecto a lo que es el uso de la plataforma o ya inclusive de la primera unidad? No, ninguna duda. Buenas noches. Ok, hola, buenas noches, Liliana. Gracias, muy bien. Ok, pues miren, parece ser que no, ¿verdad? Muy en específico no, pero entonces vamos a iniciar. Como les comentaba, pues el curso es muy básico, estamos en el nivel básico, y en la presentación que alcancé a leer, me di cuenta que hay quienes ya tienen conocimiento un poco, ya utilizan lo que es Excel. Entonces quiero pensar que estamos acá como para retroalimentar, como para actualizar conocimiento, ¿verdad? Entonces voy a iniciar, me voy a guiar pues en mi contenido que me marca la plataforma y voy a ir compartiendo algunos tips con ustedes. Ajá. Antes que nada, bueno, quiero comentarles rápidamente sobre la estructura de lo que es la plataforma. En la parte izquierda vamos a encontrar lo que son quienes están integrando el grupo, las competencias, podrán observar sus aplicaciones, un apartado de general donde viene pues, toda la parte previa de lo que es el curso y nos enfocamos a las unidades que son estas, donde nosotros iniciaremos en la unidad número 1, ¿vale? Cada unidad contiene dentro de ella, pues lo que es información, contiene también presentaciones, que yo les había comentado en el grupo de WhatsApp, contenemos también una antología descargable, que también se las compartí, por cada unidad. Al final de cada unidad tenemos un cuestionario y tenemos una evaluación práctica. El cuestionario vale únicamente el 20% de la calificación final, entonces por ahí no se me espanten si llegan a sacar un 6, por ejemplo, porque vale solamente 2 puntitos, entonces no les afecta mucho. Sin embargo, pueden ustedes realizar hasta 3 intentos el cuestionario y su promedio va a ser, pues justamente promediando los 3 intentos. Entonces, no se desanimen si llegan a sacar una calificación baja, pueden volverlo a intentar hasta 3 veces. Después tenemos lo que es la evaluación práctica, donde es lo único que yo reviso para asignarles calificación. Las prácticas tienen un valor del 80% y bien que nos enfocamos en revisar sus actividades y lo que ustedes conocen. Entonces, vamos a partir de aquí, de lo que es esta evaluación, considerando que en la primera unidad, pues solamente nos enfocamos en que ustedes demuestren que saben teclear, que saben desplazarse a través de la hoja, eliminar, insertar, todos los conceptos básicos que vienen en la presentación, que ustedes saben manipular, pues lo que es la herramienta. Entonces vamos a ver qué dice esta evaluación, aquí ya la tengo ya abierta, y fíjense, nos dice por acá, nos pide crear a partir de cero, es decir, a partir de un documento, un libro en blanco, una tabla de multiplicar con algunos valores. ¿Ah? Y aquí es donde entro yo entonces para compartir algunos tips, ¿vale? Cuando nosotros abrimos Excel, bueno, vamos a iniciar desde cero, nos pide elegir una opción para trabajar. Nosotros vamos a guiarnos en un libro blanco porque no necesitamos plantilla para esta actividad. ¿No? Entonces, bueno, abrimos una hoja en blanco. Esta es nuestra área de trabajo donde ahorita vamos a ir conociendo algunas partes importantes. Lo que sí quiero comentarles es que no dejen de lado los conceptos tan simples como el siguiente. Que ustedes aprendan a posicionarse en una celda que se les indique. Ejemplo, que en el examen diga que se coloquen en la celda de 3 y que a partir de ahí comiencen a trabajar. ¿Por qué? El hecho de que yo logre identificar que esta es la celda de 3,
Entonces puedo ir escalando en un nivel de lo que es el Excel. Por ejemplo, ¿cómo identifico que me encuentro en la celda de 3? Bueno, tengo dos opciones. Una, porque nuestro libro o nuestra hoja está diseñada por medio de columnas que se identifican con letras. Ujú. Se muestran de manera vertical. Luego tenemos de manera horizontal lo que son las filas y estas están indicadas por numeraciones. Ejemplo, si en el examen viene, me parece que es una pregunta de examen, ¿no? Que dice hasta qué fila puedo insertar o cuál es la última celda, algo así del libro, ¿no? Pues yo puedo desplazarme, ¿verdad? Puedo moverme y definir que estoy en la celda D3, por ejemplo, o D2. Estoy identificando la composición de una celda. Vemos la intersección justamente de la columna y la fila de esta manera, ¿no? Otra es que tengo un apartado justamente en la ventana que se llama cuadro de nombres, el cual es muy útil en un nivel avanzado. Tengo el cuadro de nombres, el cual me permite saber cómo se llama esta celda. Pero este cuadrito tan simple me permite también conocer más adelante celdas que yo renombre, por ejemplo, ¿no? Que yo tenga una columna muy grande, una base de datos, por ejemplo, de empleados, y que toda esa columna yo la quiera nombrar, también aquí la puedo nombrar, ya no se va a llamar de uno, por ejemplo, la puedo llamar empleado, de esta manera, y entonces se queda ahí almacenada. Yo la vuelvo a seleccionar y ahora sí me dice empleado. Entonces es muy importante porque con esto más adelante podemos hacer referencias a rangos. Lo único que sí es que cuando nosotros seleccionamos un rango, pues aquí Excel nos va a decir, pues estás desde el rango E3 hasta el rango H9. No, nos va a marcar siempre la primera celda que se selecciona. Por eso aquí me dice E3, aunque yo seleccioné varias celdas, ¿no? Ahora, por ejemplo, les damos esta pregunta de examen. ¿Cómo me desplazo hasta la última fila? Puedo presionar con ayuda de mi teclado para no ir así, desplazándome una por una. Puedo ayudarme el teclado. Control y flechita izquierda, voy hacia la primera celda. Control, flechita abajo, voy a la última. Ahí vemos. Control, flechita a la derecha, voy a la última celda y puedo regresar con ellas mismas. De esta manera podemos desplazarnos un poquito más rápido. ¿Ok? Bueno, ahí entonces, primer concepto, poder identificar qué es una columna, qué es una fila, porque es lo básico para que yo más adelante pueda ir entendiendo a qué se refiere una columna, ¿no? Como por ejemplo usar funciones que me manejen indicadores. Pues yo ya sé que esto es una columna y lo identifico porque es vertical. Y también funciones que utilizan filas, identifico una fila porque es horizontal y la identifico con los números. Algo tan simple, pero que se puede volver complejo. Ahora, en este primer punto, nos pide realizar algo bien básico, miren, una tabla de multiplicar. Y ahí nos pide que trabajemos sobre las posiciones de las celdas en que nos están indicando. Aquí no quiero preguntar para no hacer mucho tiempo cómo lo hicieron, pero yo les voy a dar algunos tips. A lo mejor algunos ya lo conocen, a lo mejor algunos es la primera vez que lo van a ver. Si nosotros observamos, en la celda A1 dice tabla del, ¿no? Es un texto nada más, en la celda A1. Yo lo voy a escribir así, tal cual, tabla del. Y luego observamos que en la celda D2 dice 5, donde ese 5 puede cambiar, no pudiera ser que cambie, aunque ahorita solamente la unidad nos pide introducir datos, ¿no? Pero bueno, puede ser un poco más dinámico. Después, a partir de la celda A3, nos pide hacer una numeración en serie del 1 al 10. Y entonces aquí es donde vamos a tener que ser más eficientes. Si a mí me llegaran a pedir que haga una serie de 1 en 1 al 10, empezamos en la celda 3, hay quienes lo van a hacer así,
1, enter, para introducir el dato, 2, enter, 3, enter, y así hasta llegar al 10. Y ahorita quienes lo hicieron de esta manera, o lo van a hacer así, o lo pensaban hacer así. Bueno, yo les voy a enseñar cómo hacer la serie, ¿no? Imagínense que sea la tabla o una serie de 1 a 1.000.000. Pues no vamos a ir de 1 en 1 hasta 1.000.000. Hacemos una serie. ¿Cómo hacemos una serie? Colocamos el primer valor, el cual va a comenzar mi serie, en este caso sería el 1. Y después el siguiente valor me va a representar de cuánto en cuánto va a ir. Es decir, la diferencia entre el 2 y el 1 es 1, pues es como se va a ejecutar mi serie. Entonces, tomo estos dos valores y si observamos, aparece un cuadrito de color verde en la esquina. Ajá. Ese cuadrito justamente nos marca algunas opciones de formato, pero también nos sirve para, digamos, autorrellenar, ¿no? Si yo arrastro este cuadrito justamente aquí con clic sostenido hacia abajo, observan ustedes, ahora me aparece el 3. Si yo lo arrastro así, me hace una serie de 1 en 1 hasta donde yo suelte, ¿no? ¿Y qué pasa si, por ejemplo, esto yo lo arrastro hasta abajo? Pues me va a hacer una serie de 1 en 1 hasta donde yo suelte. Entonces, aparentemente esto es una simple tabla de multiplicar, es verdad, pero la idea es que nosotros apliquemos los conocimientos para ser más eficientes en nuestro trabajo, ¿no? Como hacer una simple prueba. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, ahorita es una tabla de multiplicar? Hice una serie de números. ¿Qué pasa si a mí me piden hacer una tabla de multiplicar, pero ahora no vertical, sino horizontal? Pues es lo mismo, hago mi dato aquí 1, al lado pongo el 2, y ahora selecciono como si fuera una fila, ¿sí? Y arrastro hacia la derecha, y de esta manera también puedo hacer una serie en fila. Ahí lo ven. Está sencillito, ¿no? Bueno, ahí van algunos tips. Las series en Excel son muy útiles, y no solamente podemos hacer una serie de 1 en 1. Por ejemplo, yo puedo hacer una serie que vaya, por ejemplo, de 2 en 2. Si yo quiero hacer una serie de 2 en 2, coloco un número 2 y luego el 4. ¿Por qué? Porque la diferencia, acuérdense que me va a ir ligero, ¿no? Del 2 al 4 hay 2, entonces va a ir de 2 en 2. Entonces, si yo arrastro, se hace mi serie. Y así sucesivamente. Pero en Excel también podemos hacer series, por ejemplo, de días. Vamos a poner, por ejemplo, yo lo voy a hacer en mayúscula, ¿eh? Lunes, martes, y si yo arrastro esto hacia abajo, me va a hacer una serie, bueno, vamos a ver, creo que no con el serio, vamos a ver si ahorita, sin considerar, por otra vez abajo, el siguiente dato. Esto es gracias a que Excel guarda algunos patrones repetitivos, como son fechas, como son días, como son meses, estaciones del año, etc. Ahí podemos ver que se autogeneró. Lo mismo sucede hacia la derecha, hacia arriba, hacia la izquierda. Ahí lo vemos. Esto nos ahorra tiempo. Lo mismo, vamos a poner otro ejemplo. Puedo hacer los meses, por ejemplo, enero. Vamos a ver por acá y vamos a arrastrar. ¿Sí? Vamos a suponer que nos dice un calendario o calendarizar alguna actividad, pues autogener. Bueno, este es un ejemplo de serie con datos que usted ya tiene guardados, que podemos nosotros realizar. Y otro ejemplo, último, ¿sale? Puedo hacer un código, por ejemplo, para generar o generar una base de datos por realización. Miren, vamos a poder decir que tengo que asignar un código que vaya enumerado, ¿no? Esto tiene que ir hasta el final el número o el único número que se contenga es el que se va a hacer la fecha. Ejemplo, yo le pongo a 0001, mi serie va a ser así, 002, 003. Si vemos la A, no la considera para, digamos, para hacer una serie que vaya de 1, de 2, así, no. Solamente considera el valor numérico.
Bueno, y hay unas formas más avanzadas de autogenerar también, ¿no? Entonces, bueno, esos son algunos tips. Y ya conociendo cómo generar nuestra serie, como yo podría ser capaz de mi tabla de multiplicar, ¿verdad? De 1 al 10, sin la necesidad de estar tecleando uno por uno, ¿no? Tenemos nuestro primer punto. Ahora, si ustedes notan, tenemos la palabra por. Con lo que ya he explicado, díganme cómo le haríamos, o cómo lo hicieron ustedes, o cómo pensaban hacerle, para no repetir o estar escribiendo cada rato la palabra por. ¿Cómo lo hicieron? Ahí cuéntenme, porque hay muchas formas de hacerlo. Yo vi que ya la mayoría de los actividades, eso es bueno, pero sí quisiera saber cómo le hicieron para hacer ese por. Vamos a dar ideas. A ver si alguien quiere participar. ¿Cómo le hago? Adelante, ¿sí? No sé quién es porque dice iPhone, pero adelante. Sí, buenas noches, maestra. Mi nombre es Lupita. Hola, Pues Lupita, adelante. igual como nos explicaba, colocar la palabra por y de la flechita de la esquina, pues deslizarla hacia abajo. Exacto, ¿ok? Esta es una forma muy simple de hacerlo. Autogeneramos la palabra. Esto es como si hiciéramos un copiado, ¿ok? Y como no es un valor ni es una serie, sino solo es un texto, pues entonces digamos que el texto se copia, ¿no? Otra forma es utilizar los comandos de teclado, que sería Control-C para copiar, donde cuando copiamos se ponen esas líneas, ¿no? Y podemos seleccionar todas las demás celdas y Control V para pegar, ¿no? Esa es otra opción también. Vamos a ver qué dicen por acá. Control C, sí, muy bien. Control C y Control V para pegar. Entonces, bueno, vean cómo tenemos diferentes formas de llenar estos espacios repetidos que nos está solicitando la evaluación. ¿Qué sucede con el 5? Pues lo mismo. Ajá. Aquí les iba a compartir otra opción. También podría ser esta una opción, que sería mucho más tardada, ¿ya? Y bueno, el por lo vamos a dejar así. En la celda que dice aquí el examen, en la celda C3, que es la que sigue, nos pide colocar el 5, ¿no? Y lo mismo, aquí tendríamos que autogenerar, que sería arrastrar, ¿no? Y una forma más difícil, pero que en muchas ocasiones les va a ser útil, es igualar la celda. Por ejemplo, si esto de aquí, yo quiero que sea igual a lo que yo tengo acá, ¿no? Porque miren, yo pongo el 5 y lo arrastro, pues no tiene diferencia. Pues se va a colocar siempre el 5. Pero si ahora yo no quiero la tabla de 5, quiero la tabla de 6, pues aquí le cambiaría manualmente, ¿no? Tabla de 6. Y acá tendría que cambiarle 6 y luego arrastrar. Esto es si lo hacemos, como hasta ahorita lo hemos venido haciendo, ¿eh? Pero ¿qué pasa? Y aquí yo les digo que esta celda, ¿verdad? Esta celda de 3, quiero que sea igual a este filtro, ¿no? Y yo les estoy diciendo que quiero que sea igual a lo que hay en B1. Y entonces, y voy a poner una tasa así de no avanzado, le voy a poner este 4 para tenerla que sea quita, arrastro y digo, da 5 igual. ¿Cuál es la diferencia? Cuando yo cambio acá, como he igualado estas celdas, siempre que yo cambie este valor, esto va a cambiar. Vamos a ver, 6, y entonces, en todas miran 6, y aquí le pongo 7, siempre van a ir cambiando porque las igualé. Ajá. Entonces, si yo lo igualo a una celda, pues ya ahí me va a dar la ventaja de que automáticamente se va a cambiar, ¿no? Bueno, esta es una más compleja, ¿no? Porque estamos en el básico, pero pues yo creo que no es tan complicado de entender, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos varias opciones. La más fácil, pues es la que ya decíamos, darle aquí el 5, al de la 5, y arrastrar. Así quedaría, ¿no? Bueno, pide la evaluación, pues así quedaría. Y bueno, ahí pues solamente copiamos y pegamos. En el es igual, pues lo mismo, el contexto es igual y arrastramos. También esta tablita, pues ahí está.
Y luego, pues dice que va de 5, 10, 15. No hay que hacer ninguna operación. En base a lo que yo ya les comentaba, díganme cómo quedaría nuestra serie. Hay que hacer una serie aquí para establecer la tabla de multiplicación. Díganme cuáles serían los dos valores que yo tendría que colocar para hacer mi serie. Ponemos el 0, ponemos el 1, ponemos el 5. ¿Qué valor ponemos al principio? De 1 por 5. Sería el 5 y abajo el 10. Ok, sí, muy bien, para que nosotros consideremos que va el 5 en 5 la serie. Y ahorita generamos, ok. También, si yo tuviera, por ejemplo, los dos primeros valores, puedo considerar todo este rango de datos y arrastrarlos y también me va a funcionar, miren, ¿vale? Porque estos valores que son numéricos, como hay una serie por generar, la autogenera a donde yo la arrastro. Lo mismo acá. Y como estos son textos, y en el caso del tipo son valores iguales, pues solamente copia hacia abajo el mismo valor. Entonces, hay muchas formas para que ustedes apliquen estos, digamos, conceptos tan básicos para automatizar. Vean, aquí no hemos hecho ninguna operación. Simplemente con los tips que hemos dado, pues ustedes pueden autogenerar una tabla muy rápidamente. Entonces, bueno, ahí tenemos el primer punto. Antes de pasar al siguiente punto, yo quisiera preguntarles, respecto a estos pequeños tips que he compartido con ustedes, ¿tienen alguna duda, algo que quieran saber o comentar antes de pasar a lo siguiente? ¿No? ¿Nadie hasta aquí? Sin duda, está muy sencillo el examen, ¿cierto? Vamos, vamos a avanzar. Bueno, en estos puntos más abajo nos pide, bueno, dice, crean el mismo libro de Excel, la siguiente hoja con el nombre presupuesto. Y hay que ingresar los datos tal cual se muestran en la tablita. Si ustedes observan, tenemos, no hay nada por hacer, ¿eh? Ahí no me hagan nada de operaciones, solamente es transcribir. En lo único que quiero que presten atención es en donde dice la columna precio unitario, ¿ok? Aquí donde dice precio unitario. Algo importante que tenemos que aprender a identificar en estos controles que me están de abajo la hoja. Voy a agregar una hoja nueva. Esto está en la celda de 6, empieza el precio unitario. Entonces, ¿no? Dice aquí precio unitario. ¿No? Y abajo se empiezan a transcribir algunos datos, como es 5.3. ¿Por qué quiero que pongan atención ahí? Si ustedes notan, en nuestro PDF tenemos un valor decimal, ¿ok? Los valores decimales es importante que los puedan ustedes más bien identificar en cada equipo. Cada equipo, como ustedes saben, es diferente. Algunos tienen un sistema operativo Windows 7, ¿verdad? Ya casi no. Windows 8, 8.1, 10, etcétera, ¿no? Inclusive hay quienes trabajan con otros sistemas totalmente distintos a Windows. Sin embargo, cuando nosotros trabajamos en Excel, no importa el sistema operativo, hay un detalle. Algunos equipos van a recibirnos el punto para separar decimales. Créanme que esto no les da un dolor de cabeza, pero hay que saberlo desde el básico para no toparnos en detalle. El punto, en ocasiones, depende del equipo, nos lo va a recibir como separador de decimales, pero muchas veces no. Quiero que observen cómo coloco yo el decimal 5.3. Y me digan, ¿qué diferencia notan entre esos dos valores? Aparte de la coma que estoy estableciendo. En uno le puse punto y en uno le puse coma. ¿Qué observan entre esos dos valores? La posición. Exacto, la posición
que está teniendo el valor. Ujú. Que uno lo Mi- reconoce como número y otro como texto. Exacto, sí, es correcto. ¿Cuál es el que me está reconociendo como texto y cuál es el que me reconoce como datos? Como mi equipo no me acepta el punto para separar decimales, automáticamente me lo posiciona en la parte izquierda y entonces es reconocido como un texto. Y como mi equipo me recibe la coma como separador de decimal, lo reconoce como un valor numérico, que automáticamente lo coloca en la parte derecha. Ujú. Esa es la diferencia. Y aunque es simple, si yo quisiera hacer una operación con esto, pues me va a marcar un error en mi operación o en mi función, porque no podemos hacer, por ejemplo, multiplicación con un texto. Ajá. Entonces, ahí muchas veces no encontramos el por qué estoy teniendo un error en mi fórmula o en mi función. No doy porque tengo el dato bien, pero no me he percatado de que coloqué en lugar de un número, que es un texto, porque le estoy excepción, ¿no? Y eso va a depender de cada uno de sus equipos. Y es importante que lo sepan porque no siempre van a trabajar con su mismo equipo. Van a haber veces que van a tener que utilizar el equipo de otra persona o en otro sitio y hay que saber interpretar cuándo sí utilizar el punto y cuándo no. Ujú. Si observamos en el ejemplo de lo que es el PDF, pues ahí están utilizando el punto como separador de decimal y es correcto porque está alineado hacia la parte derecha. Entonces, sin problema, ¿no? Y el de 16.5 también. Ujú. Bueno, hasta aquí lo único que tienen que hacer pues es transcribir literalmente el texto que tenemos ahí. No hay nada de decoración exterior. Ujú. De ahí, bueno, nos pide establecer anchos de columna, ¿no? Y aquí, bueno, importante comentarlo. Los anchos de columna se pueden establecer de dos maneras. Y es importante saber establecerlos porque el formato siempre da una buena presentación a nuestro trabajo, a nuestra tabla, a nuestra información, ¿no? Sobre todo los que trabajan con reportes para, no sé, aprendizaje, alguna persona importante, siempre es bueno establecer un buen formato, ¿no? Entonces, los anchos de columna, si dijimos que esto es una columna, no le puedo establecer un alto a la columna, solo le puedo establecer un ancho, y el ancho lo establezco de aquí. Justamente en la separación entre cada letra hay una línea. Esa línea, conflicto sostenido, yo la puedo ampliar hacia la derecha o la puedo reducir hacia la izquierda, donde si ustedes notan, me marca justo en la parte de arriba el ancho que tiene. Ahí me dice 3.11, por ejemplo, y a 35 píxeles, ¿no? Bueno, ahí me está indicando que es el ancho que se está teniendo. Lo mismo sucede con el alto de fila. La fila no puede tener ancho, pero sí puede tener alto, ¿ok? Y lo mismo, conflicto sostenido, puedo arrastrar hacia abajo o lo puedo hacer en una más pequeña. Pero también vamos a suponer que a mí me piden, no sé, por ejemplo, realizar una tabla de calificaciones, un calendario, algo que contenga como un diagrama de Gantt, por ejemplo, que contenga muchas cuadrículas del mismo tamaño. Entonces me voy a ir una por una, atinándole a que esta, pues me dio el 4, y luego voy con esta, que necesita también ayuda al 4, y quedan mis parejas. Cuando sucede esto, que son muchas celdas, lo conveniente es que tú tomes el rango de celdas a las que le vas a aplicar el ancho, desde el menú inicio, voy a aplicar el menú, perdón, y en la agrupación, estos son nuestros menús, que estoy acá arriba, y cada menú tiene una agrupación, importante que las reconozcan. Cada agrupación contiene una línea separadora donde tiene la agrupación, cada una. Y en ocasiones las agrupaciones van a contener una flechita abajo en la cual contienen más herramientas para que nosotros podamos disponer y utilizar este menú. ¿Ok? Entonces, en el menú inicio, en la agrupación que se llama, celdas, que está acá, tenemos justo estas dos opciones, tanto alto de fila, como ancho de columna, como autoajustar. Es decir, si ya tienes un texto o información, se autoajusta a ese texto que tú tengas, no al más grande que tengas. Lo mismo en la fila y en la columna. Pero si tú quieres establecer ejemplos, que todas las
columnas que yo seleccioné tengan, no sé, por ejemplo, un tamaño de 10, vamos a ponerle un tamaño más pequeño para que puedan entrar, establecerlo un 3, ¿ah? De ancho, damos enter y todas esas celdas pues exactamente van a tener el mismo ancho de columna y sería desde aquí hasta la última. Si nos vamos hasta abajo, vamos a observar que toda esta columna tiene ese mismo ancho, ¿no? Esto es más práctico para cuando tenemos que, les decía, hacer formatos que nos pidan muchas celdas del mismo ancho y lo mismo que contengan el mismo alto. Aquí una a ver, dice que tiene 14 y necesitamos un 25, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, pues, todas esas celdas, desde la A hasta XRD, que es la última, van a contener ese alto. ¿Sí? Hasta aquí, ¿tienen alguna duda sobre lo que fue la evaluación pues, de los altos y anchos de fila y de columna que nos está solicitando la evaluación? Nada, nada por acá. Pero hay un pequeño detalle, nadie me dice. Les voy a comentar aquí, miren, en estos puntos, aquí está justamente, en donde nos piden los píxeles, no siempre van a coincidir exactamente, bueno, aquí no sé si sea error de la persona que diseñó la evaluación, pero por ejemplo, no coincide, si ustedes establecen el 11, no les da exactamente los 82 píxeles, se lo voy a comprobar. Por ejemplo, si yo a esto le intento dar el 11, no coincide que me sea exactamente el 30, me da siempre 6. ¿Ah? Entonces, no siempre va a suceder esto por el tamaño de nuestra pantalla que necesitamos, ¿vale? Entonces, no se preocupe por los píxeles, pero sí preocupense del tamaño que necesita registrar. Ya si por coincidencia alguien le da exactamente, bueno, así lo podemos dejar aquí. Bueno, continuamos con el punto 4. Nos pide, ahora dice ok, lo mismo, por acá nos está solicitando nuevamente, es igual, transcribir esta hoja. Aquí sí no podríamos aplicar series porque son datos totalmente diferentes. En donde sí podemos aplicar la serie es en los meses, nada más, ¿no? En febrero, marzo y marzo. Ok, bueno, vamos a ver. Ya dijimos los anchos. Ok, respecto a copiar las hojas y mover las hojas. Les voy a pedir de favor que si se nos llega a finalizar la sesión, nos volvamos a unir. Yo creo que ya nada más nos tardamos unos 20 minutitos y con esto finalizamos. Es como el examen, ya nada más para aclarar el punto. Bueno, dice que para copiar la hoja, clic derecho, hicimos aquí, ahí donde está, mover o copiar. Y seleccionamos la hoja que queremos copiar y hay que seleccionar la parte de abajo donde nos dice crear una copia. Le damos clic en aceptar y se nos hace literalmente una copia de la hoja que hemos seleccionado. Y para mover, simplemente seleccionamos la etiqueta y arrastramos hacia donde nosotros queremos posicionar esta nueva hoja, ¿no? De esta manera, pues nosotros podemos mantener organizado nuestro libro. Miren, se nos va a terminar la sesión. Nos volvemos a conectar, por favor. Ya solo les doy unos minutos para mostrarles cómo subir también la actividad final de los falta.